acerca del estado de la moneda, que lo voy a sintetizar, el peso, dice, el peso es excremento, ¿no? Es literalmente lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces eso generó un candidato a presidente. Alberto Fernández también le había pasado lo mismo en el año 2019. También había hecho declaraciones así relacionadas al valor del tipo de cambio y de repente se disparó, ¿no? Entonces, estas cuestiones de la atracción simbólica que tienen personajes que tienen una incidencia pública considerable, Milei estuvo muy presente durante la campaña, ¿no? Esta cosa de, bueno, voy a quemar el Banco Central. Y acá quiero hacer algunas cuestiones relacionadas a lo que pasó luego en 2024, que es la siguiente. Te hago la pregunta, Ricardo, si te parece, o lo podemos hacer como más un... Si vos sos una empresa y aparece un tipo que parece que va a ganar las elecciones y te dice que va a dolarizar, ¿vos qué harías? Me cambio al dólar ahorita. Bueno, sí, o podrías estoquearte, porque decís, si va a dolarizar mañana, yo necesito bienes para obtener los dólares. Entonces, un Ah, bueno, empresario, si es que, sí, no, invierte en reales, ¿no? Invierte en bienes reales. Sí. claro, mira, real, vos estoqueás, porque de ese modo, cuando se dolariza, vos tenés los bienes para cambiar por dólares. Si no, bueno, ahora, la gente particular le pasa más o menos lo mismo. Pasa al revés, en realidad, ¿no? Dice, este tipo viene a dolarizar, yo tengo pesos, el peso es un excremento, voy a ir a comprar dólares. Porque es lo que va dentro de 2 meses, esto es lo que me va a dar los bienes y servicios. Entonces, esa dinámica generó que las empresas acumularan muchísimo stock y los agentes acumularan muchísimos dólares. ¿Sí? Entonces, inmediatamente, vos imaginá que Massa, después de las elecciones de agosto del 2023, devalúa, ¿no? Devalúa se genera una corrida cambiaria que lleva al tipo de cambio paralelo. Acá nosotros, además de 20 tipos de cambio diferentes oficiales, teníamos un tipo de cambio, le decíamos blue, ¿no? Informal, ¿no? Donde vos vas a las cuevas y lo compras. Eh, Sigue existiendo, porque en Argentina, también lo vamos a ver eso, hay un nivel de informalidad muy importante desde hace ya 30, 40 años, eh, que ronda el 40%, más o menos 40 y pico por ciento. Entonces, todas estas cuestiones, aparte, él decía que iba a dolarizar, ¿no? Él decía que tenía los dólares, que una institución de las más exitosas del mundo le iba a prestar 10.000 millones de dólares cash, de que él iba a cambiar el oro y todos los bienes del Banco Central los iba a cambiar por dólares, y él tenía la idea de dolarizar. Sí, ese era el plan, o sea, era el plan. De hecho, uno de sus asesores principales, Emilio Campo, escribió un libro sobre la dolarización, que lo sacó un par de meses antes, si no estoy mal, un par de meses antes de que Milei se postulara para presidente. ¿Sí? Y era uno de sus principales asesores. Entonces, ese es el Milei de ayer, ese es el Milei de antes de asumir, ¿no? Y vamos a ver qué pasó contra el Milei de hoy, ¿no? Y en ese sentido, si te parece, yo voy a plantear, cuando uno hace un plan de estabilización, ¿qué es un plan de estabilización? Yo tengo variables, en general la inflación, muy volátil, ¿sí? Toda la nominalidad de la economía está desordenada y lo que yo tengo que hacer es, digamos, normalizar, estabilizar esas variables, esas nominalidades de la economía, ¿no? Entonces yo planteo, en general los economistas plantean dos anclas, ¿sí? El ancla fiscal, que es ese superávit famoso que anda por ahí, contra el ancla cambiaria, que son las diferentes manifestaciones de la política cambiaria que ha habido en el gobierno de Milei, que no ha sido única y no ha sido en la misma dirección ni ha sido parte de un plan maestro para estabilizar la economía. Pero sin embargo, son tres las anclas que yo planteo. La distributiva, relacionada obviamente al gasto público y a la conformación de los ingresos, al nivel de pobreza, que eso vamos a discutir un poquito porque
tal vez lo sabés un poco por las noticias, pero acá en Argentina pareció que la pobreza bajó 20 puntos de un trimestre para el De otro. un semestre, sí. Impresionante, ¿no? Porque uno diría, increíble, salió espectacular el plan. Bajó 20 puntos a la pobreza, es una cosa impresionante, pasó de 54 a 38, una locura. ¿No? ¿Qué pasa con los ingresos? ¿Qué pasa con los ingresos de los asalariados formales, de los informales, de los cuentapropistas? ¿No? Y en particular, la política cambiaria. Porque hablamos antes de la tasa de interés de Pelle y los famosos pasivos remunerados, ¿no? Que son esos instrumentos que utiliza el Banco Central para absorber la liquidez sobrante del sector financiero y del sector, fundamentalmente del sector bancario. Eso tuvo, de hecho, hace unos días atrás tuvo una explosión brutal que incluso llevó al tipo de cambio a dispararse un poquito, tampoco mucho, pero lo suficiente como para discutir qué pasó ahí. Bueno, no sé si ahí quería hacer algún comentario o algo así. Yo, yo te decía, bueno, estos modelos cuando, por ejemplo, los liberales nos dicen, ¿no? Básicamente hay liberales que creen que todo es déficit fiscal, ¿no? Que si estuviéramos Total. muy próximos al superávit fiscal es suficiente, ¿no? Incluso he escuchado en Argentina llamar mercantilista a los que se dedican a ver el déficit por cuenta corriente, que es uno de los temas que hoy está más en boga en Argentina, ¿no? Sí, sí, desde ya. Yo diría de que, claro, es que para mí hay una desconexión teórica de lo que se pensaba en la década de 70, ¿no? Porque hay unos modelos, Krugman, por ejemplo, ¿no? Sí, Que critica básicamente los modelos de primera generación, luego hay los de segunda, y ahora sí, estamos en los de tercera generación. Blanchard Lake, por ejemplo, Reinhardt, unos que son más sí. interesantes. Y claro, y englobarían todo eso. Entonces, yo creo que no hay razones teóricas hoy en día para seguir pensando como estaban pensando ellos. Y Uh -huh. sobre este punto, me parece que tampoco hay razones empíricas, es decir, los metaanálisis no nos dicen que en plena crisis tengas que hacer un shock de austeridad tremendo, porque luego generas desajustes posteriores. Yo creo que no veo las razones teóricas que ellos ven para establecer estos modelos. No sé qué opinas tú. Es decir, no veo ni siquiera que el mainstream esté con ellos. Bueno, desde ya, hay un economista acá en Argentina que se llama Carlos Rodríguez, a ver lo conoces, es un economista que estudió en Chicago. El mainstream está como bifurcado, ¿sí? Hay algunos que le critican, que dicen el déficit, o sea, le dicen que solucionó el problema del saldo fiscal, digamos, ¿no? El resultado fiscal. Lo solucionó. ¿Sí? Al punto tal de que nosotros en diciembre ya teníamos superávit fiscal. ¿Sí? Ya habíamos solucionado de un tirón eso. ¿Sí? Eso es una política de shock, digamos. ¿No? Sin embargo, hay algunas cuestiones relacionadas a la forma de contabilidad que tienen estos muchachos. Sobre todo hay un economista, Ricardo López Murphy, que fue ministro de Economía y de Defensa en la época en el fin de la convertibilidad, ya en el gobierno de la Rúa en el 2001, es el que, famoso porque le recortó a las universidades un porcentaje del gasto allá en el 2001 y se tuvo que ir a la semana, 2 semanas, en el Ministerio de Economía. Después, hoy es diputado nacional, creo que es diputado nacional todavía, y es un economista así como viejo de esa camada, y es ortodoxo, totalmente ortodoxo. Él está en contra, digamos, o sea, si bien dice, bueno, se resolvió esto, todo lo demás está muy desordenado, digamos, ¿no? Relacionado a la parte cambiaria, a la parte monetaria, a la parte de la contabilidad. Vamos a ver que este gobierno eh, eh, tomó una decisión interesante relacionada a cómo contabilizar los ingresos y los egresos del Estado, ¿no? Lo que llamamos la base caja, base de vengado, ¿no? O sea, el Estado solamente cuenta los ingresos corrientes de la base caja. En cambio, el de vengado no lo tiene en cuenta.
Y de hecho armó todo un esquema de bonos y de instrumentos financieros para que esa deuda que supuestamente no está contando, la pateara lo más lejos posible, ¿no? Las famosas LECAPs, ¿no? Las letras de capitalización. Letras Yo de... creo Sí, que te acordé. Yo te quiero hacer aquí una pregunta, porque claro, ese sistema que básicamente solo existe en Argentina, ¿no? sí, O en muy pocos lugares del mundo, ¿no? Es decir, la contabilidad, cuando, por ejemplo, yo voy a analizar Argentina, tengo que aprenderme una contabilidad completamente nueva, porque lo que tú mencionabas, esta diferencia entre caja y devengado, sí, claro, devengado lo maneja la mayor parte de las veces, ¿no? Por eso estamos considerando lo que tenemos que pagar, estamos considerando claro, un la montón de deuda otras. flotante. Claro, ¿no? Y me parece que la contabilidad argentina está diseñada para aparentar estar mejor de lo que está, me parece, ¿no? Sí, No sé sí, si nos quisieras comentar un poco más de este tema ¿y por qué es importante? Yo lo digo porque no sí, podemos siquiera comparar con nuestra contabilidad, o sea, comparar con otros países, porque ya sí. no estamos hablando ni siquiera de lo mismo, ¿no? No, no, claro. Eh, o sea, esto es, voy a hacer la metáfora clásica del economista. Es como en tu casa, digamos, ¿no? Pues como un negocio. Vos podés agarrar y decir, yo voy a, lo vamos a ver ahora inmediatamente igual, pero porque quería ver la parte distributiva, y yo lo menciono en una parte, voy a nombrar un ejemplo particular, que es el de Camesa, que es la confederación que organiza las distribuidoras de energía, ¿sí? En Argentina, y de repente de un día para el otro le dejó de pagar el gobierno. Y después de 3 meses de no pagarle, o 6 meses de no pagarle, agarró y se sentó Caputo y dijo, no, bueno, tomen un bono, ¿no? Le hundió una E38, un bono que termina en el 2038, a, el valor, digamos, de mercado era del 50%. Entonces le hizo una quita de capital de esa deuda que supuestamente tenía con Camesa y la pateó hasta 2038. ¿No? Eso lo vamos a mirar. Pero respecto de lo de base caja y base de vengado, para explicar un poquito en qué se trata, es un negocio, ¿no? Vos entrás, por ejemplo, tenés un local, un kiosco, ponele, ¿no? Vos agarrás, tenés tu mercadería, la vendés, ¿no? Te dan el efectivo, lo guardas en la caja. Todos los días haces ese flujo de ventas, digamos. No obsta, eso es la base caja y sirve como para vos saber el tipo de liquidez corriente que tenés. O sea, si vos podés pagar la deuda de cortísimo plazo. Ahora, para eso vos tenés que contabilizar la deuda y eso se llama base de vengado. Es decir, vos tenés que, además de la plata que vos tenés que saber la plata que vos debés, ¿no? En el momento en el cual estás generando ese flujo de venta. Pasa con tu casa, digamos. Vos cobras el sueldo y sabés que tenés que pagar los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? La luz, el gas, el agua, el internet, lo que fuere. Vos ya eso lo tenés, digamos, devengado de tu sueldo. Vos ya sabés que lo debés. ¿Sí? Ahora, si vos decís, yo no pago todo eso, en la base caja vos seguís teniendo ese nivel de salario que tenías al principio. Por lo tanto, simulás un superávit. ¿Sí? Eh, Sin embargo, si uno contabiliza la base de vengado, el famoso superávit financiero y el superávit primario no es tal. ¿Sí? No aparece ahí. Y aparte vamos a ver que en realidad acá lo que sucedió fue que se licuaron muchos de los gastos del Estado, sobre todo los gastos de jubilaciones. ¿Sí? Y de un día para el otro, el gobierno de Milei dejó de gastar en determinadas cosas que son parte, digamos, de la configuración del Estado, por ejemplo, la obra pública. ¿No? Vamos a ver que incluso eh, eh, el promedio de 2024 es el 16% de lo que era en el 2023, entre concepto de obra pública. ¿No? De $100 solamente gastó 16. ¿No? Una cosa increíble. Claro. Pues, bueno, primero, respecto al gobierno, bueno, muchos economistas
cuando se inició el plan de estabilización, hay un economista también